¿Qué hace, Mati? ¿Cómo andás, Brian? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo tranquilo. Llevando adelante de a poco esta extensa cuarentena. Extensa y parece que se va a extender más todavía, Aparentemente sí. probablemente. Así que bueno, gracias por estar acá conmigo y con la gente compartiendo este momento. Y primero que nada, presentate para los que no te conocen. Bueno, te agradezco a vos también por brindarnos esta posibilidad. Quizás yo ya, como te comenté antes, venía escuchando un poco las charlas que fuiste llevando con las otras personas, los otros participantes, y la verdad que está bueno, nos nutre. Creo que es una buena herramienta que tenemos hoy en día como para seguir creciendo y seguir aprendiendo. No creo que muchos me conozcan, mi nombre es Matías Pasarelli, ex jugador de fútbol. Hace ya 4 o 5 años me decidí pasar hacia el otro lado de la línea por varios factores y bueno, actualmente estoy dirigiendo, en realidad estoy de ayudante de campo de Cristian Ferlauto en Sportivo Barracas. Así que eso es más o menos resumida mi presentación. Bueno, buenísimo. Ahora empezamos. ¿Por qué DT? ¿Por qué, bueno, DT, ayuntamiento de campo? ¿Por qué? Yo creo que es una consecuencia de lo anterior. Me parece que al haber estado toda una vida ligado al fútbol, desde muy chiquito ir haciendo varios sacrificios como tiene que hacer todo futbolista que tiene ganas de llegar a primera división. Una vez que llegaste, empezás a vivir todo lo que es el mundo de adentro y bueno, después resulta que empezás a vislumbrar algunas situaciones que que vos querías de otra manera. Entonces eso te lleva a darte cuenta de que hay un post futbolista y eso sigue siendo es una vida ligada al fútbol también. Total, sí. Y viste, ahora, ¿entendías por qué te pedían tal cosa o no? Sí, a ver, uno cuando va creciendo, va madurando, ya las indicaciones las vive de otra manera, empieza a preguntar el por qué, empieza a preguntar el para qué, y a partir de que va encontrando esas respuestas, después algunas las toma y otras las va dejando en el camino, pero seguramente las que vayas tomando son para el día de mañana cuando te toque a vos dar las indicaciones, hacerlas con fundamento, ¿no? Creo que es fundamental el tema de poder entender el juego y a partir de ahí poder ayudar al jugador. Ahora bien, ¿tenés algún esquema favorito, ideal? Obviamente sacando el club en el que estás hoy en día, ¿algún esquema favorito y cómo lo plantearías? Mira, vos estás hablando de esquemas, yo intuyo que vas para el lado de los sistemas. Yo creo que en el fútbol el principal componente es el jugador. Entonces, quizás todo técnico tiene un modelo de juego base o tiene un modelo de juego en el cual quiere que su equipo lo represente, pero eso va independientemente del sistema. El sistema quizás se va a adecuar a los jugadores, a las herramientas que tenga vos para poder tomar alguna elección. Sí, con respecto al modelo, lo que por lo menos de mi gusto es que mis equipos sean protagonistas, que tengan la mayor parte del partido, del tiempo, la pelota. A mí me enseñaron que la pelota es una sola y si la tenés vos, el rival no la tiene. Entonces, si el rival no la tiene, es menos posibilidades de que pueda lastimarte y quizás vos tenés más posibilidades de poder hacerlo. El tema es que, bueno, a partir de que vos tenés la pelota, es que, ¿qué hacemos con eso, no? Entonces, si es solamente un equipo pasivo que hace una posesión larga y que no llega a nada, o es un equipo que tiene un fundamento de esa posesión, que el fundamento principal es mover las líneas del rival para poder encontrar los espacios que se vayan generando y así poder progresar en el campo y poder llegar a una finalización. En cuanto a sistemas, eh,
yo lo tomo como el punto de partida desde el jugador, ¿sí? No del modelo, el punto de partida del jugador. Entonces, no sé, como decía Bielsa, por ejemplo, hay diferentes sistemas y hay dos o tres movimientos o dos o tres espacios en el campo que cada puesto de cada sistema tiene o que recorre. Bueno, entonces ahí es la tarea del entrenador, la tarea nuestra es encontrar justo las piezas que se acomoden mejor a ese puesto, a ese sistema, ¿no? Sí, aparte de que primero vos iniciás con un 4-3-3 por decirte algo, pero después durante el partido se va transformando. Es totalmente dinámico, por eso es que es un punto de partida, pero quizás, no sé, te doy dos ejemplos. Quizás en un 4-3-3 vos tenés dos extremos que son los jugadores que en teoría te pueden llegar a dar profundidad y amplitud al equipo, pero si vos de golpe estás jugando o mutaste a un 3-5-2, esa profundidad te lo pueden dar los volantes que están en los carriles externos. Entonces, como te digo, o sea, es un punto de partida, pero lo fundamental me parece que es el modelo de juego más que el sistema. ¿Y cómo te manejarías en una pelota en contra, en un corner, una pelota parada? Mirá, estamos hablando de primera división, ¿no? Porque cuando tenemos que dividir de primera división o de inferiores. En primera división lo que nosotros hacemos es estudiar al rival, a ver si tiene algún comportamiento en particular de la pelota parada a favor. Entonces, a partir que podemos encontrar algo, se intenta contrarrestar de alguna manera. Ujú. Por lo general, lo que hacemos nosotros es trabajar de manera, marcar algunas zonas, hombre poste, poste, el vértice y el rebote, y a partir de ahí asignar marcas personales al resto de los jugadores. Creemos que es la mejor manera de darle la responsabilidad a cada uno que tenga una marca y que esté atento de esa marca, ¿no? Algo mixto, por decirlo. Eh, y Sí, en realidad es hombre, es hombre. Vos ponés algunos puntos claves porque consideramos que son fundamentales, pero dentro del área termina siendo hombre. y si fuera de un tiro libre costado, vos la línea la parás y hasta dónde retrocede la línea. Todo va a depender de la altura del campo que está o va a ser efectuado ese tiro libre. Puede existir la posibilidad de que si estamos hablando de tres cuartos de cancha y vemos o sabemos que es un equipo que va a lanzar, se pueda trabajar una zona y ya después si es más cerca del área, así volvemos a trabajar hombre utilizando un hombre poste. ¿Sos de armar jugadas de pelota parada a favor? Sí, sí, es una de las tareas que tengo dentro del cuerpo técnico que me la asignó Cristian. Me propuso si yo me animaba y tenía las herramientas como para ir haciéndolo, ir generándolas. Y sí, sí, armo bastante. Creo que todo mecanismo que te lleve a poder sacar superioridad al rival es positivo y es válido. Obviamente que no se vuelca el trabajo de la semana en ese aspecto, pero sí yo creo que es importante. Mirá, la otra vuelta estaba escuchando una entrevista que le hacían a un colega tuyo español, y este colega había analizado el anteúltimo campeonato de Bielsa en el League, y decía que una de las cualidades que había tenido era, no cualidades, sino una de las cosas que tenía a mejorar era esto de la pelota parada, que había tenido en porcentaje en la temporada, había tenido casi el doble de pelotas paradas a favor que tenía el que había salido campeón, el que había logrado salir campeón, pero de esas pelotas paradas a favor tenía muy poca efectividad. Puede haber varias circunstancias, pero me parece que es una buena herramienta como para poder sacar ventaja. Total, las pelotas paradas a veces te pueden hacer ganar un partido o te pueden abrir un partido.
Bien, y ahora cuando estamos atacando, que vos querés que tu equipo sea protagonista, estamos atacando, estamos en el área rival o estamos en la mitad de la la línea defensiva, ¿cómo la manejás? ¿Hacés marca individual de los delanteros que quedaron? ¿Marca zonal? Mira, desde el modelo de juego, de la idea de juego que tiene cada entrenador, yo creo que se desprende la manera de defender. Eh, Cuando vos estás hablando de que tenés o la situación del partido te llevó a tener un ataque organizado, con una progresión un poco más extensa a los demás, esa progresión está compuesta por pases, ¿sí? Pases que son cortos, o teóricamente, lo bueno sería que sean cortos, que no sean no más de 5 o 10 metros para poder unir las líneas. Cuando se pierde la pelota y tu equipo está en estas circunstancias, los jugadores están mucho más cerca para poder hacer una presión tras pérdida efectiva. Entonces ya desde tu modelo de juego, desde la idea que tenés y desde cómo vas a atacar, estás anticipándote a tu manera de defender. Por ende, estamos diciendo que si nosotros tenemos la posibilidad de llevar todo esto de manera favorable a cabo, vamos a tener jugadores que no van a estar en la zona defensiva, pero sí, o sea, siendo ofensivos, pero sí van a tener la posibilidad de ser nuestra primera arma de defensa. Ahora bien, cuando el rival tiene la posibilidad de salir de esa presión tras pérdida rápida del equipo, todo va a depender de cómo se vaya desarrollando el ataque. Si es una pelota en profundidad, una pelota al espacio, a mí me gusta que el arquero tenga mucha participación, que sea un arquero que trabaje fuera del área para poder cubrir las espaldas de los defensores que se hayan quedado en tarea defensiva. Y después la defensa, sí, intentar tener la menor cantidad de momentos en situación de mano a mano, ¿no? Entonces, independientemente si se haya desprendido un lateral o se haya desprendido los dos, intentar de que haya alguna cobertura de manera que no nos agarre mal parado, ¿no? Y justamente que me diste el pie cuando dijiste lo del arquero que te gusta que también sea partícipe del juego. ¿Cómo haces la salida desde abajo, desde tu arco? Mira, lo que nosotros tenemos que entender es para qué queremos salir o cómo queremos salir y el por qué, ¿sí? Si nosotros entendemos que nuestra salida va a ser desde abajo con pelota en el piso, intentando superar líneas rivales para poder lograr un espacio atrás de la primera o de la segunda presión, estamos hablando de los puntas o de los defensores, de los volantes, para poder encontrar el hombre libre, para poder encontrar el espacio que se genera el rival a medida que fue saltando a presionar nuestra salida, lógicamente que vamos a tener que hacer una salida por bajo, ¿no? Ahora, si nosotros nos encontramos que el rival nos conoce porque tuvimos un torneo largo, nos conoce y ya directamente viene a presionarnos y nos impide la salida corta, el espacio ya está generado, el espacio ya lo logramos. Entonces, lo que tenemos que aprovechar es eso, encontrar, identificar el espacio que nos deja el rival para poder progresar. Ya sea un pase, una salida corta, superando líneas, o un pase un poco más largo. Pero lo que sí es importante es tener un arquero que tenga una buena funcionalidad con los pies. En algún momento, en algún partido, ¿te habrá pasado que te la viste difícil, que no veías respuesta o que no sabías por dónde salir? ¿Te pasó? Y yo creo que si no te pasa, es muy raro. Sí, pasa, o por lo menos la etapa que a mí me tocó dirigir en inferiores, ha pasado. eh, y lo que se intenta hacer es reestructurar algunas circunstancias que vos creas que son oportunas para poder contrarrestar ese mal momento que estás pasando, pero también de otra manera estaría preocupado porque evidentemente hubo algo en la semana que yo no trabajé. Yo creo que el convencimiento del jugador es fundamental y si vos en la mitad de un partido, porque no te están saliendo las cosas como vos estabas esperando, haces algo totalmente opuesto o indicas algo totalmente opuesto a la línea de trabajo que venías, o a la idea de juego, al modelo de juego que venías teniendo,
ya el jugador empieza a descreer de eso, ¿no? Entonces la idea es intentar replicar todos los momentos positivos o negativos que puede llegar a presentar la competencia dentro del lapso de los entrenamientos semanales. Justamente, ¿cómo armas una planificación semanal? ¿Cómo la haces? Mira, yo te voy a contar un poquito lo que hacemos nosotros en el club. De manera personal creo que es muy difícil poder introducir algo estructurado en algo que no está tan estructurado, ordenar algo dentro de un desorden. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy difícil poder llevar una planificación a la perfección durante todo un torneo cuando vos no sabés si vas a tener una semana corta, si vas a tener una semana larga, si te toca jugar en tal o cual estadio. Entonces, nosotros lo que hacemos es, un poco a medida que vamos sabiendo la cantidad de días que tiene la semana, ir trabajándola. A nivel físico, puede llegar a ser una semana neuromuscular, donde esas son las semanas cortas, ¿sí? Y a nivel técnico-táctico, lo que se intenta es todas las semanas basar el trabajo a la idea que nos puede llegar a presentar diferente el rival. ¿Qué quiero decir con esto? En el periodo de pretemporada nosotros trabajamos las ideas o los sistemas de juego que creemos que se pueden llegar a utilizar durante el año. Entonces es el tiempo donde más tiempo pasar, bien digo, con el plantel. Entonces eso te permite que los entrenamientos sean reiterativos, eso te permite poder ir armando un modelo u otro modelo. Ahora, dentro de la competencia, bueno, vas a tener esa disponibilidad de tiempo. Entonces, dentro de la competencia vos tenés que armar, o dentro de la competencia vos armás la semana dependiendo de alguna cuestión que vos quieras ir cambiando. Esto se va a hacer a través de un proceso metodológico. Nuestra idea es siempre ir de menor a mayor, algunas cosas que vos quieras ir modificando, o alguna idea, alguna ruta, no sé, alguna situación que vos veas del rival que quieres contrarrestar. Entonces, ir haciéndolo de menor a mayor, de algo sencillo a algo más complejo. Esto sencillo en un primer momento puede llegar a ser una ruta de pases. Una ruta de pases se puede diferenciar en cerradas o abiertas, lo podemos hacer por líneas, lo podemos hacer por sectores, cosa que el jugador ya vaya viendo algunas circunstancias que obviamente para el partido van a ser diferentes, ¿no? Entonces, a partir de una ruta de pases, el jugador, si esta ruta es general, se va a basar en gestos técnicos, en apoyos, en pases con borde interno. Ahora, si esta ruta es específica, esta ruta de pases es específica, ya la vamos a trabajar de manera o por líneas o por sectores, ¿sí? Dentro de las rutas de pases específicas podemos diferenciar las que son cerradas o abiertas. ¿A qué llamamos cerradas? A las que continuamente la pelota va girando, ¿sí? Es un cuadrado de pase donde la pelota gira. Ahora, ¿cuáles son las abiertas? Las abiertas son las que tienen algún tipo de finalización, donde se parte siempre del mismo lugar y donde termina la pelota en otro lugar distinto. Después de que nosotros ya afianzamos esta ruta de pases, podemos pasar a trabajos en espacios reducidos, donde también se pueden hacer por sectores o por líneas. Los trabajos reducidos, dependiendo de la semana, van a tener cierta carga física. Si nosotros estamos en una semana que nos permite elevar las cargas, seguramente los espacios de los reducidos van a ser un poco más cortos para que tenga mucho más freno de arranque. Esto va a denotar una carga física un poco más elevada que las normales. Y si no, quizás algún juego reducido un poco más amplio. Los juegos reducidos van variando, pueden ser solamente de posesión o pueden llegar a tener orientación. Entonces, son todos trabajos que de a poco le van dando al jugador, lo vas obligando a través también de diferentes consignas o diferentes tipos de propuestas
lo va llevando el jugador que se acerque a la situación que vos tenés planteada para el partido. Entonces, quizás, no sé, de una semana que tenés 5 días, pasás 3 o 4, 3 días hablando, haciendo que el jugador trabaje de esta manera sin decirle qué es lo que vas a proponer para el día del partido. Y ya después, si te acordás, ¿se acuerdan este movimiento que hicimos, esta ruta de pases? Bueno, tiene que ver con esta progresión. Este reducido que estaba orientado a, no sé, a la presión tras pérdida, o estaba orientado a esta determinada tarea, tiene que ver con este movimiento que vamos a generar o estamos intentando generar dentro del partido. Pero básicamente es así, llevar los entrenamientos lo más cercano posible a la competencia, de manera que el jugador se pueda en el momento de la competencia ya haber vivido esas experiencias. ¿Está bien? ¿Fui claro? Clarísimo, clarísimo. Y también que mencionaste el jugador para que se pueda desarrollar fácil o de alguna manera fácil. ¿Preferís jugadores lentos o rápidos? Mira, yo prefiero jugadores inteligentes. Lento, rápido es una cualidad que hay que ver de cómo la miramos. Si vos me hablás solamente desde lo físico, obviamente que el fútbol de hoy demanda una dinámica mucho más elevada que en otros momentos. Ujú. Ahora, vos podés tener un jugador que no es tan dinámico, pero que es muy rápido de la cabeza. Entonces, eh, el jugador inteligente y que trabaje, creo que es el jugador que va a prevalecer en mis equipos. ¿Cómo manejas una charla previa antes de un partido? Mirá, yo te cuento cómo la trabajaba yo en inferiores y te cuento cómo se trabaja ahora. En inferiores, lógicamente, vos con los chicos te ves el último día de entrenamiento y ya después los volvés a ver recién adentro del vestuario. Entonces, un poco es intentar repasar lo que fuiste haciendo durante la semana, intentar repasar eh, los momentos que vos creés que se van a presentar en el partido, insistir sobre las buenas acciones que han tenido durante la semana individualmente o durante el partido anterior, proponer que se repita, proponer que tengan valentía, que no tengan miedo de equivocarse, porque en definitiva a esas edades tiene que seguir siendo un juego y bueno, de eso se trata, equivocarse y resistir al error y volver a intentarlo otra vez. Eh, Ahora, en primera división ya quizás es un poco más distinto. Nosotros en el club tenemos la posibilidad, el club nos brinda la posibilidad de concentrar. Entonces, eso nos facilita quizás la charla, de hacerla antes de salir, de partir para el estadio. Entonces, en el momento de que ya los jugadores entran al estadio, más que una charla técnica, es una charla, una arenga final, una charla de 3 o 4 cositas, la pelota parada para refrescarse a algunos jugadores y después ya se salta al campo. Es un momento que los jugadores tienen que vivirlo a su manera. En la charla técnica de la concentración antes de salir para el estadio, en realidad antes de almorzar, nosotros lo que hacemos es mostrarle las virtudes que tuvimos el partido pasado, intentar repetirlas. Ya durante la semana les fuimos mostrando quizás algunas situaciones que queremos que se modifiquen, también por videos cortos de 2 o 3 minutitos de manera grupal o de manera individual también. Repasamos algunas cuestiones del rival y la pelota parada, pero básicamente la charla se desarrolla de esa manera. Y que mencionaste lo que es concentrar. Esto es una pregunta personal. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Cómo lo ves? El tema de concentrar. Dependiendo de la categoría. O sea, yo creo que nosotros eso nos favorece un montón. Estamos en una categoría que la mayoría de los equipos
no pueden concentrar, no tienen la posibilidad. Entonces, eso nos acorta a nosotros un montón de problemas, digamos. Vos no te olvides que la mayoría de los jugadores de esta categoría, o varios jugadores de esta categoría, y más si son chicos que recién están arrancando a jugar, no poseen auto, tienen que moverse en transporte público. Entonces, ya ahí te quita un problema. La posibilidad de que el jugador llegue tarde o que haya tenido un problema, no sé, el medio de transporte donde venía o el auto, y eso demora la entrada en calor o ya el jugador lo predispone de una manera diferente y le genera un estado de incomodidad, el tema de la concentración no, nos lo evita. Ahora, si vos querés el tema de alimentación, también nos permite ya desde el día anterior hacer una merienda, hacer una cena como corresponde, que los jugadores puedan descansar también como corresponde. Muchos son padres o tienen que trabajar, y entonces quizás están en el día anterior hasta algunas horas un poco altas de la noche y eso les impide poder tener un descanso adecuado. Acá lo tienen. Entonces, en esta categoría sí. Ahora, nosotros estamos hablando, no sé, en Europa no se concentra, porque ya el jugador tiene otras posibilidades. Pero por eso, o sea, tiene mucho que ver la categoría que estés, y qué te favorece y qué te entorpece el desarrollo normal de tus entrenamientos y de tu manera de trabajar. Para vos, ¿se necesita talento para jugar al fútbol? Si vos llegás estamos hablando, volvemos a primera división, si vos llegás a primera división, seguramente algún talento tenés. Eh, el talento puede tener muchas caras, puede llegar a ser un talento, como decía así, inteligencia, un talento de habilidad, un talento de varias Ujú. cosas. Yo lo que sí sé, la otra vuelta lo escuchaba en una entrevista a Luis Escola, salió por varios lados, no sé si lo habrás No, escuchado. no, no. Eh, Él le preguntaron algo similar y él dijo que el trabajo mata al talento cuando el talento no trabaja. Entonces me pareció una frase buenísima porque es mucho de lo que nos pasa acá en Argentina. A veces creemos que con el talento ya alcanza, que con el talento ya es suficiente como para poder competir. Y a determinados niveles sí, pero después se va a hacer muy difícil. Ya hoy por hoy un jugador de primera D tiene un entrenamiento y tiene un nivel de exigencia que no alcanza solamente con el talento. Tenés que dar algo más. El trabajo. Seguramente el trabajo. Sí, sí, sí. El trabajo, el orden, un montón de cosas que hacen que un jugador se complete. Yo creo que es fundamental el orden, que es una capacidad que nos cuesta aceptarla, pero me parece que es la capacidad que hoy por hoy tenemos en deuda y a toda esta inventiva, a toda esta situación que tiene el argentino de poder prevalecer en situaciones complejas o en situaciones complicadas. Si todo eso que tiene buenísimo, que ya lo traemos, muchos dicen desde la cuna, otros lo vamos aprendiendo por la situación socioeconómica y demás de cada uno, me parece que si a eso le suma el orden y se estructura, es un potencial increíble. Ahora, vamos a dividirlo en dos partes. Ahora te meto en la parte inferiores. ¿Cómo es el manejo vestuario en inferiores? Sabiendo que tenés el chico con el ego muy alto, el chico con la capa caída, el chico que está a los gritos, ¿cómo lo manejas? Mira, yo recién te nombraba el orden, y para mí eso es fundamental.
yo insistía mucho con el orden, con el respeto, con el compromiso, con el compañerismo. Entonces, una vuelta me pasó que estábamos en cuarta división y un chico se sacó en cuarta división yo estuve en Suárez, en Tristán Suárez. Perdón, en novena. Y un chico se sacó la camiseta y se la tiró al utilero. Y fue la primera y única vez que pasó esa situación. En ese mismo momento le pedí por favor que se saque, agarre la camiseta, que la ponga al derecho y que se la entregue en la mano. Entonces, son pequeñas cuestiones que me parece que hacen al trato, hacen al respeto, hacen a no solamente ir formando un jugador, sino también poder formar una persona, ¿no? Entonces, el manejo en el vestuario era normal, entendiendo que son chicos, que obviamente son chicos que traen de la casa diferentes crianzas, diferentes formas de hablar, de expresarse, diferentes formas de hacerse querer, diferentes formas de demostrar odio, cariño. Entonces eso hay que ir de a poco, intentar amalgamando todo eso para que se pueda formar un buen grupo. Pero los chicos son chicos y cuando entienden que vos lo único que lo querés hacer es ayudarlos y ir formándolos para que puedan transcurrir el momento de inferiores que les toque y lo puedan transcurrir de buena manera, son permeables y aflojan y es una situación muy linda de vivir. Y ahora llevándolo a primera división. Bueno, muy similar, lo que pasa es que en primera división se ponen en juego otras cosas. Ya quizás es un momento laboral, es un momento donde ya te digo, o sea, hay circunstancias que son más difíciles de sobrellevar. Pero el jugador de fútbol es esa persona que cuando vos le ayudás, siempre va a estar dispuesto a recibir una palabra. Es fundamental esto, ¿no? Es fundamental que entiendan que vos lo querés ayudar, que vos le querés dar una herramienta, que vos lo querés guiar. Lógicamente que tiene que tener una conducta, que tiene que tener una, unos modales que nos permitan poder convivir en un grupo de 40 personas. Pero bueno, son normas que se van estableciendo a través del proceso que llevas con esta persona y que en definitiva todos lo que quieren es el bienestar grupal y el bienestar general. Entonces, cuando eso se entiende rápidamente, ya después todo fluye mucho más fácil. Eh, Esta es una pregunta interesante que siempre hago. ¿Jugar bien para ganar o ganar para jugar bien? En principio, jugar bien. Yo creo que si, a ver, ¿qué es jugar bien? Intentar replicar lo que uno intentó llevar adelante durante la semana en el momento de competencia. Ujú. Cuando vos estás cerca de eso, seguramente vas a estar más cerca de conseguir el triunfo. Entonces, lo principal es eso, hacer las cosas, intentar llevar adelante lo que fuiste haciendo durante la semana. Ganar bien de cualquier manera no me cierra mucho, no me cierra, porque seguramente si eso sucede, puede suceder una, dos fechas, pero a la larga no vas a poder prevalecer ante los rivales. Ahora, ¿cambiarías en algún partido, cambiarías tu forma de jugar? Vos decís que vos querés que tu equipo sea siempre que tenga la pelota y que vaya para adelante. ¿Cambiarías alguna vez? No por sentirte inferior, sino por entender el partido que se puede dar de otra manera. ¿Cambiarías la forma de jugar? Mira, recién hablábamos que en el partido es un momento dinámico y que va pasando por diferentes lapsos. Que en algún momento el rival
te va a lastimar o va a ser superior a vos, eso es una consecuencia que va a estar. Entonces, cuando nosotros entendamos esto, pues más rápido la vamos a poder asimilar y más rápido la vamos a poder sobrellevar de la mejor manera. Esto no quiere decir que cambio el modelo, ni cambio la manera, ni nada. Quiere decir de que el rival está haciendo mejor las cosas y que yo tengo que tener la capacidad de manejarme con las armas que tengo, manejarme con los integrantes del funcionamiento que yo tengo para que me lastimen lo menos posible. Ahora, ¿eso va a hacer cambiar la forma? No, no creo que sea cambiar la forma. Puede ser que eso te permita, no sé, en un momento donde te ves superado, tener que, en vez de hacer una presión alta, hacer una presión en bloque medio, en zona media. Pero eso no quiere decir que haya cambiado la manera de jugar o la manera de llevar adelante el encuentro, porque vos una vez que recuperas la pelota vas a intentar hacer lo que tus jugadores estaban dispuestos a hacer. Cambiar la manera significaría darle un segundo mensaje a los jugadores. Y yo creo que es un error que tenemos que intentar evitar cometer, porque entonces eso significa que vos no estabas totalmente convencido de lo que estabas pregonando. Y si vos no estás convencido, si vos que sos la persona que tenés que convencer a otro, y en este caso a los jugadores, para que lleven adelante tu manera de pensar y tu manera de ser, no estás convencido, ¿qué te espera para los demás? Es muy difícil que sea así. ¿Te ha pasado, mismo siendo ayudante y antes siendo técnico, te ha pasado de tener alguna contradicción con alguno del cuerpo técnico, que vos hayas dicho algo y después el ayudante o alguien del cuerpo le dijo al chico, no, está al revés, o ha pasado? Que al jugador le llegue un mensaje cambiado, un mensaje diferente. No, mirá, cuando yo estuve en Suárez, en cuarta y en el proceso que estuvimos con Raúl Wenzel en primera división, no, porque eh, si vos sos cabeza de grupo, estás hablando de técnico, eh, tenés que tener, tenés que tener la suficiente firmeza, la suficiente convicción como para poder eh, eh, hacer llegar al jugador un único mensaje. Ahora, cuando vos estás del otro lado o sos un ayudante, obviamente que tenés que alinearte a lo que dice el entrenador. Puede ser que tengas diferentes puntos de vista, porque también de eso se trata. Eh, uno cuando asiente todo lo que dice la persona que está por encima tuyo en el cargo, en este caso el técnico, quizás se pierden de vista algunas circunstancias que le pueden llegar a hacer dudar. Y si el técnico se le genera esa duda, obviamente se va a replantear y va a fortalecer la idea que tenía en primera instancia. Entonces, la duda siempre es buena. Lo que pasa es que cuando el mensaje llega cambiado, es un problema grande para todo el proceso. Ni que hablar para el jugador, porque el jugador siempre, en definitiva, va a terminar haciendo caso al técnico, ¿no es cierto? Pero bueno, también es algo que tenés que replantearte porque evidentemente no elegiste bien a los colaboradores. Claro. Ahora, ¿cuáles son tus tareas, hablando de hoy en día del presente tuyo? ¿Cuáles son las tareas que tenés como ayudante? Mirá, tengo la fortuna de trabajar con una persona que me da mucha participación ¿Mm? en las tareas del día a día. Entonces, hoy por hoy, dentro del campo, lo que yo hago son quizás algunas tareas por líneas o algunas tareas grupales generales. Lo que hablábamos, estas rutas de pases que pueden llegar a ser o cerradas o abiertas, individuales, colectivas, pero por sectores o por líneas. Bueno, lo que yo hago dentro del campo es eso. Y después trabajo lo que es la pelota parada, como te comentaba también hace un ratito, y los informes del rival. Lo que yo hago es mirar algunos partidos, nunca son un número exacto, puede llegar a ser 3, 5, del futuro rival, intentar encontrar
alguna cualidad o algún defecto, algún patrón que se repita dentro de su manera de jugar y pasándolo por el filtro de lo que serían nuestras fortalezas, porque también hay que ver eso, que con nuestras fortalezas, qué daño o de qué manera le puede generar daño al rival y con nuestras debilidades, qué, no, qué daño nos puede llegar a generar. Le presento eso a Cristian para armar la pelota parada a favor, la pelota parada en contra, el informe del rival, básicamente eso. Una pregunta que me quedó pendiente que me hiciste acordar ahora. La pelota parada que vos haces, ¿la copias de algún lado? Sí. ¿Inventás? Es un poco y un poco, un poco y un poco. Siempre cuando uno mira fútbol, te vas encontrando con algunos movimientos o algunas cosas que te permiten modificar pequeñas situaciones y quizás generar algo propio vos, o si vos ves alguna pelota parada que te resulte interesante y que crees que no es muy compleja o no es muy simple, o los jugadores que vos tenés lo pueden llevar adelante, sí, sí, se intenta llevar a cabo. ¿Sos de mirar mucho fútbol sacando lo que tenés que mirar el próximo rival? ¿Sos de mirar mucho fútbol en la tele, muchas ligas o partidos específicos? Sí, lo suficiente. Sí, lo suficiente, lo suficiente. Intento, porque ya te digo, o sea, creo que uno se nutre desde este lado. Nosotros, quizás los técnicos, yo siempre hablo con un profe, un colega, y digo que los profes siempre tienen algún curso para hacer, de alguna metodología nueva, de alguna herramienta, de alguna... Y los técnicos, la verdad que nos cuesta encontrar ese tipo de escuela. Entonces, esto que viene ahora, que se dio por el tema de la pandemia y la cuarentena, estas charlas, el fútbol, te permite ir generando nuevos contenidos, nuevos puntos de vista, nuevas preguntas para hacerte, que eso te va a llevar a posibles soluciones y bueno, y después ir fijándote si lo que venías haciendo lo seguís manteniendo o si quizás es momento de cambiar. Pero sí, fútbol miro, suficiente, pero bueno, ya te digo, o sea, hago un mix. Justo que hablaste de la pandemia, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué saben? ¿El año ya está terminado? ¿Se puede retomar? La verdad que poco, la verdad que poco. En un principio se decía que había posibilidades de volver a las prácticas en agosto para recién en octubre poder jugar. Es incierto qué se va a jugar, si se va a jugar la finalización del torneo, si se va a jugar solamente los reducidos. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de estar en esa instancia de reducido, pero la verdad que es muy incierto todo, es muy incierto. Y a veces ponerse a hablar y ponerse a opinar de la situación es bastante delicado porque uno está muy lejos de conocer la verdad y de conocer cuándo se puede llegar a retomar. Entonces, cuando vos decís algo, quizás se malinterpreta, entonces es mejor esperar y ver que los que saben o los que tienen que llevar esta situación adelante, a ver qué solución nos van dando, ¿no? Y hoy en día con los chicos del club, yo le digo chicos de costumbre, pero de primera división, ¿cómo se están manejando? Nosotros hoy por hoy, el plantel está licenciado, ya hace 15 días, desde el primer momento que dictaminaron la cuarentena, el plantel estuvo entrenando, se mantuvo entrenando con la plataforma, con Zoom, tanto la parte física y nosotros hicimos algunos desde lo técnico-táctico, porque pensábamos que iba a volver rápido, esa es la verdad. Entonces mirábamos o intentábamos ir adelantando el trabajo que se podía llegar a hacer del videoanálisis, de algunas correcciones, de algunas cosas que estuvieron saliendo buenas mediante Zoom, pero ya llegó un momento que se sigue extendiendo y eso es todo, son todos trabajos que nada, no tienen frutos. Entonces
después que creo que se extendió por segunda o tercera vez, ya el club tomó la decisión de licenciar al plantel y bueno, a la espera de tener alguna comunicación formal por parte de AFA y ver cómo se continúa y desde qué punto se continúa. Aparte, imagino que para ustedes, si los de primera tienen problemas, los de la división más bajas, hacer la planificación de vuelta y aparte volver a entrenar y quizás con un mes de pretemporada. Sí, un mes o más. Mirá, esto que me decías vos de mirar partidos, si vos te pones a fijar los partidos que se están desarrollando de las ligas que ya arrancaron, hay muchas lesiones de gravedad, Sí. pero, o sea, gravedad de, no sé, Muslera se rompió tibia, peroné, cruzado y los meniscos. Dos o tres jugadores en Alemania que chocaron se desmayaron. O sea, son todas situaciones, lesiones no musculares, no son lesiones musculares normales. Son lesiones por llegar tarde, por estar falto de tiempo y espacio. Entonces, el jugador esto lo paga caro, el jugador le cuesta un montón, no va a alcanzar con 15, 20 días, porque hay que readaptar todo a una maquinaria que estaba acostumbrada a entrenar de manera sistemática todos los días, competir el fin de semana, muchas veces sin ningún tipo de vacaciones. El lapso más largo de parate que tiene la categoría o que tiene el fútbol son de 15 días. Y así todo, los jugadores se entrenan, los jugadores salen a correr, los jugadores tienen toda una planificación que llevar adelante. Bueno, acá que ya vamos para el día 100 y solamente tenían que entrenar con lo que tenían en la casa, ni siquiera podían salir. Entonces todo eso tira por la borda cualquier tipo de metodología, cualquier tipo de preparación. Si vos te pones a leer los libros, la metodología de hoy en día habla de acercar al jugador desde el entrenamiento al momento de competencia lo máximo posible. Y todo eso, ¿dónde quedó? Eso es imposible de hacerlo ahora. Entonces hay que readaptar al jugador, hay que readaptar las circunstancias. Eh, Esto de que en su momento se hablaba de entrenar por grupos es una cuestión que la verdad que yo la veo muy lejano y muy compleja para llevar adelante desde nuestro lado, porque es difícil de llevarlo. Quizás, no sé, por ejemplo, yo otra vuelta lo escuchaba a Gallardo que salió a decir que él tenía la posibilidad o él quería volver a entrenar y muchos lo castigaron o muchos le cuestionaron esa manera de Ujú. pensar. Y quizás Gallardo tiene la capacidad, Gallardo y muchos clubes de primera tienen la capacidad de llevar adelante un entrenamiento Ujú. así. El tema es que no es solamente primera división el fútbol. Y hoy por hoy, cuando vos hablas de fútbol, tenés que hablar de todas las categorías y la verdad que hay muy poco, por ejemplo, la C y la D, desde las instalaciones, de los mismos planteles, hace que todo sea mucho más complicado de poder desarrollar. Aparte que de esa categoría vos estás hablando que todos los jugadores tienen que trabajar, salvo algún jugador que tenga la posibilidad de vivir con los padres, pero la mayoría de los jugadores trabajan, lo mismo en los cuerpos técnicos. Entonces eso te hace llevar más tiempo de lo normal, no sos solamente trabajador del fútbol, sos trabajador de varias cosas. Ujú. Lógicamente, repito, o sea, quizás Gallardo tiene esa posibilidad, pero yo creo que lo que nos falta hoy es un poco de empatía con el otro, empatía de decir, bueno, sí, yo tengo la posibilidad porque mi contexto me lo permite, pero quizás otra persona no. Y hoy por hoy, el que se libere solamente fútbol de la primera división hace que todos los clubes nos debilitemos un poco más, porque la presión real la genera el fútbol de primera división con el negocio y con todo lo demás. Así que bueno, es complicado, es complicado. Sí, es una línea muy, muy delgada. Justamente que también estaba mencionando lo de las distintas divisiones. ¿Les tocó jugar Copa Argentina con algún club de Sí. otra división?
Sí, jugamos Copa Argentina este año con el Gimnasia Grima La Plata, con el Gimnasia de Maradona. Ah, ¿hubo foto? Esto es una pregunta. ¿Hubo foto o no? ¿O no se pudo? No, 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 no. ¿Cómo, No, no, cómo- no. No, no, soy muy vergonzoso para esas ah, cosas. no sos cholulo, como quien diría. ¿Y No, no. cómo fue el partido? ¿Lo sufrieron? ¿Cómo fue? Eh, el trámite del partido se dio quizás como tendríamos que haberlo pensado desde un principio, porque nosotros sabíamos que obviamente la diferencia de categoría iba a pesar, eh, pero no desde el juego, no desde el juego. La diferencia de categoría terminó pensando desde la tranquilidad de enfrentar ese contexto. Nosotros cuando vamos a jugar cualquier partido de la divisional, no tendremos más de 500 personas, como mucho, en alguna locura de partido. Entonces, el enfrentarse a ese escenario y todo lo que demandaba, al estar Maradona y a estar todo lo que eso genera, quizás al principio te descoloca, es lógico. Pero una vez que ya entras en partido, ya se equiparó mucho, incluso tuvimos muy buenos momentos de buen fútbol. A tal punto que esto es algo, un dato curioso, eh, parte del cuerpo técnico de Maradona lo felicitó a Cristian por cómo se había presentado el equipo, por cómo había enfrentado la situación y por la valentía que había tenido para poder jugarle de igual a igual a un rival de otra categoría mucho más alta, ¿no? Pero ya te digo, o sea, quizás tuvimos la desgracia que llegó un gol casi inesperado, por jerarquía de un jugador de Lich que tiene varios años en primera y bueno, hizo un gol de otra categoría. Y a nosotros nos costó un poco acomodarnos, pero una vez que los jugadores se metieron directamente en el partido, la verdad que llevaron un partido muy bueno, con mucha valentía, con momentos de muy buen fútbol, y eso es lo que a uno le enorgullece, ¿no? Porque que se refleje eso, la verdad que a uno lo pone muy contento. Y Mati, bueno, para ir cerrando, gracias por estar, gracias por la charla, muy rica. Te hago una consulta, frase. ¿Alguna frase que tengas para decírtela a vos cuando estás mal? Canción también puede ser. O alguna frase también que le digas a un compañero, a los jugadores. ¿Tenés? No, la verdad que no tengo así una frase de cabecera. Pero me quedo con esto de lo que dijo Escola. No es que hay que trabajar todo el tiempo, hay que intentar superarse, intentar hacer las cosas lo mejor posible para uno y eso va a llevar a que el progreso en algún momento venga, porque las oportunidades siempre yo creo que están. El tema es estar en el lugar indicado, en el momento correcto, y cuando tenés la posibilidad, ser consecuente a esa posibilidad. Si vos te quedaste esperando que aparezca la posibilidad y no trabajaste para poder estar preparado para ese momento, cuando aparezca te vas a querer agarrar la cabeza porque no la vas a poder aprovechar. Así que eh, la idea, la idea básicamente es esa. Como me dijo un técnico que tuve alguna vez, en el momento que te toque entrenar, sea cual sea el grupo que está adelante, entrenar como que si estuvieras entrenando a la selección argentina. Así que un poco, un poco es eso. Bueno, Mati, te agradezco, espero que la hayas pasado bien y que te cuides. Cuídate y espero que vuelvan pronto a las canchas y a entrenar. Bueno, Brian, te agradezco a vos. Ojalá que no hayamos hecho dormir a nadie, que haya sido importante la charla, que haya sido entretenida.
Y bueno, nada, ahí estaremos para cualquier cosa que necesites. Te agradezco mucho una vez más y saludo grande y a Dale, cuidarse. Mati, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Un saludo grande. Chau, chau.